Doctor Iván Montoya, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muchas gracias por la invitación. Empecemos por saber qué fue lo que motivó esta decisión. ¿Por qué es que el ministerio, por qué es que en todo caso Brasil suspende esta colaboración? Hay una queja, sabemos, de parte de Odebrecht. ¿Cuál es la naturaleza de esa queja? Lo que se sabe, y creo que los miembros del Ministerio Público recién van a enterarse oficialmente de los cargos que les atribuye a la empresa atribuye, en términos generales por el momento, de lo que se sabe, de haber utilizado elementos de prueba proporcionados por la propia empresa en el contexto de la colaboración, de la cooperación judicial internacional, utilizarlas en el ámbito interno para efectos de plantear investigaciones o algún otro litigio contra la empresa misma. Entonces, es un acuerdo que está en una cláusula del propio incluso acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, que se habría incumplido, ¿no? Hemos visto que el fiscal Rafael Vela ha negado que ningún fiscal peruano haya incurrido en ese incumplimiento del acuerdo que ellos mismos firmaron con sus homólogos, es decir, con la Fiscalía brasileña. Sin embargo, él ha precisado también que parte de los reproches que le habría hecho, que habría formulado la Fiscalía brasileña y que ha conducido a la suspensión de este acuerdo, es su papel en los arbitrajes que han habido de empresas vinculadas al Grupo Odebrecht, particularmente Rutas de Lima. ¿Qué sabe usted sobre este arbitraje y sobre el papel que Rafael Vela ha podido jugar en él? Hasta donde sabemos, también por la propia versión del doctor Vela, es que él participa en uno o en algún otro arbitraje en el que se está dilucidando algún conflicto de intereses entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht, y en la que seguramente el Estado peruano lo ha ofrecido como testigo o ha intervenido como testigo. El problema está en qué cosa ha vertido como testigo. Yo entendería que la empresa cree que su intervención como testigo ha sido para brindar información relacionada con elementos de prueba que la propia empresa le ha proporcionado, y en este caso utilizándola contra los intereses de la empresa. Pero yo tendría que entender que ahora el fiscal Vela tiene que explicar mejor cuál ha sido su rol como testigo en estos arbitrajes. Tal vez haya sido una intervención como mero técnico legal, es decir, explicando un poco el contexto normativo que existe en el Perú, que puede ser, y eso no tendría ningún tipo de impedimento. Entonces es cuestión de que explique ante las autoridades brasileñas cuál ha sido su rol y su intervención como testigo, ¿no? Ahora, veamos escenarios. ¿Qué gana Odebrecht rompiendo este acuerdo de colaboración eficaz? Y le pido por favor que me conteste tras la pausa. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos con Iván Montoya. De la mañana, 20 minutos. Brasil ha suspendido la ayuda al equipo Lava Jato aquí en Perú por una queja interpuesta por Odebrecht, ahora llamada Novonor, en Brasil. Estamos con Iván Montoya, quien nos da luces de cuáles serían los escenarios ahora, porque estamos hablando de una suspensión. Pero ¿qué ganan los directivos de Odebrecht rompiendo ya definitivamente este acuerdo de colaboración eficaz? ¿Qué ganan? Sí, por el momento es una suspensión, pero de acuerdo con su pregunta, lo que, digamos, no sé si gana porque es lo que persigue, pero lo que obtendría objetivamente es que los 5 o 6 directivos de Odebrecht que están dentro del acuerdo de colaboración y que están comprometidos a brindar su declaración en juicio oral de lo que han dicho ya en la etapa de investigación preparatoria, y que uno de ellos es la próxima intervención en el juicio oral de Humala y Nadine, no se produzca. Por el momento, con la suspensión seguramente se va a reprogramar dentro del juicio oral el momento en que ellos van a declarar. Pero si se cortase, entendería que no declararán ellos en el juicio oral. Y una de las preguntas y narraciones que tendrían que señalar seguramente es por qué entregaron, en la hipótesis fiscal, por qué entregaron el dinero, 3 millones aproximadamente, a la campaña de Humala. Y la versión es por pedido del presidente Lula da Silva. Entonces, esa narración en juicio oral por No 2 o 3 directivos, uno de los directivos más altos de Odebrecht, de la ex Odebrecht,
No sé si ellos se sienten incómodos en este contexto nuevo de brindar ese tipo de declaraciones, ¿no? Cuando la empresa está en Brasil en un contexto en que recupera sus operaciones o normaliza sus operaciones. ¿Quién ¿no? pierde más en el balance? ¿El equipo Lavajato o los directivos? Porque se supone que hay ciertos beneficios que Sí, se le da al colaborador eficaz, ¿no? A ver, es como para ponderar bien. Yo tendría que estar dentro del equipo para saber y ponderar bien si pierdo o no pierdo tanto, ¿no? Ellos, si se cayera el acuerdo, digamos que pueden utilizar los testimonios de los colaboradores que están brindados en etapa de investigación preparatoria, ya no en la etapa del juicio, ya no brindarían detalles o ampliaciones, sino que tendrían que en el juicio oral leerse su declaración, ¿no? Se va a restringir ese espacio. ¿Se pueden utilizar los elementos de prueba que ellos han alcanzado? Sí se pueden utilizar. Por lo tanto, veo que se debilita los procesos, pero no es que se caigan por completo. De parte de ellos, pues lograrían no tener mayores compromisos aquí, perderían el tema de las operaciones en Perú, de las empresas, probablemente, y probablemente también lo que pierdan es un tema de movilidad, ¿no? Como digo, que seguramente si eso todo se cae, la Fiscalía reanuda los procesos contra los directivos, exdirectivos de Odebrecht en el Perú y ordenaría su captura internacional para someterlos a la justicia peruana. Si ellos no salen de Brasil, nunca llegarán al Perú, pero no podrán salir de Brasil. Así se tornaría un poco el panorama. Habría que ver cuáles son los intereses de los brasileños que están detrás y que yo ya no puedo rastrear. Yo creo que los intereses de los brasileños son obviamente el no ser condenados, el no recibir penas severas y el seguir haciendo negocios en las condiciones que ellos puedan imponer. Está clarísimo que se han pedido ellos eso a la Fiscalía brasileña, que ha aceptado, es porque tienen abogados que saben prever más de una jugada y que están viendo las cosas con una estrategia que aparentemente acá no tenemos, porque recién estamos de la parte del señor Vela especulando qué es lo que haya podido pasar y preparando una respuesta que, según el señor Vela, será decisiva, porque él sostiene que no se ha incurrido en ninguno de los reproches que la empresa Odebrecht le ha hecho. En estas circunstancias, llegábamos a la fecha mañana, jueves, en la que se debía ver justamente la casación a la que usted ha hecho referencia, y ha habido una gran polémica en torno a si el juez San Martín debe inhibirse o no. Usted, como especialista en derecho penal, ¿qué piensa sobre esta tesis de la inhibición y sobre lo que está en juego tras la decisión que la Corte Suprema deba tomar después de la casación? En juego hay mucho, ¿no? En juego están prácticamente todos los casos que tienen que ver con aportes a campañas de los distintos partidos o movimientos políticos de la época, 2011, 2016. Desde partidos de derecha hasta movimientos de izquierda. Porque efectivamente, si la casación es declarada fundada, no hay razones para hablar de delito de lavado de activos, que es lo que pretenden con esta casación. Sobre la inhibición del magistrado San Martín, creería yo que efectivamente había razones para que él se inhiba, como lo ha hecho anteriormente, y como él mismo lo pidió, y como la sala misma en su momento la aceptó, bajo consideraciones bastante razonables, de apariencia de imparcialidad. Su nombre aparece en una libreta, lo que no necesariamente significa que él haya tenido algo que ver en esos procesos, en fin, aparece su nombre en una libreta y hay una conversación entre los esposos Humala Heredia, en la que también mencionan su nombre. Creo que... Sobre una reunión que fue oficial. Sí, efectivamente. Él, como presidente de la Corte Suprema, convocó a los candidatos. Efectivamente. También, de manera que no es ningún secreto. Es simplemente el tema de la apariencia de imparcialidad. Y que él la reconocía antes por los mismos motivos. Pero yo confío en la imparcialidad del magistrado San Martín y creo que él va a actuar de manera imparcial como el resto de la sala, porque no es el único que va a decidir sobre el tema, son los 4 magistrados más. Y creo yo que hay razones para pensar efectivamente en su
imparcialidad y objetividad, porque la casación, a mi juicio, los argumentos que se esgrimen allí son bastante débiles, ¿no? Como para que sea una casación rechazada. Pero débiles, ¿no? Pero acá lo que nos dicen es que hay una ley del año 19 que es mucho más precisa sobre la naturaleza de los delitos de recepción de dinero en campaña. Y algunos juristas sostienen que esa ley, en buena cuenta, hace inaplicable la ley del 2004 sobre lavado de activos. No hay razón para decir que se inaplica. Es decir, decir que ahora es un delito específico, por ejemplo, un poquito de ejemplo absurdo, ¿no? Que existe el homicidio, ¿no? Que luego aparezca el homicidio calificado, no significa que no haya sido homicidio, ¿no? Solo por decir algún ejemplo probablemente cercano a este. El hecho de que sea ahora un delito de financiamiento ilegal de partidos políticos no significa que antes haya sido siempre un lavado de activos. Es más, hasta podrían concurrir como delitos, ¿no? Lo que pasa es que tienen penas diferentes y plazos de prescripción diferentes. Exactamente. Claro, el hecho ha ocurrido antes de que sea un delito de financiación de partidos políticos, pero el hecho ocurre cuando ha estado en plena vigencia y sigue en vigencia el delito de lavado de activos. El problema es por qué no califica lavado de activos. Y ahí la casación intenta plantear algunos argumentos que me parecen, reitero una vez más, débiles, absolutamente frágiles, ¿no? Pero ahí el argumento también no debería ser el desconocimiento del origen, es decir, ¿se conoce o no se conoce que el origen de ese dinero sea ilegal? ¿Conocía o no conocía el receptor que el origen del dinero era ilegal? El tema del conocimiento, que me parece un tema muy interesante para debatir en pleno juicio oral, no está planteado en la casación. Hasta donde yo he leído los argumentos, que son 3, ese argumento no está en la casación. El conocimiento es un tema que seguramente se va a debatir duramente en el juicio oral. Y me parece un tema bastante atendible por lo que algunos han señalado sobre la reputación que tenía Odebrecht en ese momento, y nadie podía imaginar que Odebrecht era una empresa corrupta. Yo creo que desde el 2015 sí había razones sobradas para pensarlo. Era fácil evidenciar que estaba en atolladeros judiciales en Brasil, claramente. Pero ese argumento no está en la casación. En la casación hay un argumento referido a que, uno, el lavado se tiene que realizar en sus 3 fases. Es decir, tiene que haber colocación, intercalación, integración. Las 3 se tienen que cumplir porque es un delito proceso, dicen. ¿De dónde me sacan ese argumento? La trata también es un delito proceso. Hay captación, hay traslado, hay acogida. Para que sea trata tienen que darse todo el circuito de la trata para ser trata. No, nunca se ha interpretado así. El decir que es un delito proceso es una característica criminológica, si usted quiere, pero no está dogmáticamente en el tipo penal. ¿Y los otros 2 argumentos cuáles son? Es una muy cercana a la que usted ha sostenido, es decir, que antes era una infracción administrativa vinculada a la ley de partidos políticos y fue una infracción administrativa, no un delito. Bueno, el que sea una infracción administrativa no niega que también pueda ser un delito. Jurisprudencia de la Corte Suprema, sentencias del Tribunal Constitucional dicen que los procedimientos administrativos sancionadores tienen su propio conducto, son autónomos de los procesos penales. ¿Y el tercer argumento cuál es? Porque el tiempo corre, doctor Montoya. El tercer argumento dicen que como recibieron ese dinero en todo caso y lo utilizaron para efectos de necesidades de campaña, es consumo y que eso no lo hace lavado. Pero no cuentan de que una vez recibido el dinero, paralelamente hubo camuflaje de los fondos a través de consultorías, contratos que nunca existieron, hasta donde se sabe en la imputación fiscal. Es decir, actos de camuflamiento, de encubrimiento de dónde venía el origen de los fondos. A mí me parece eso claro y rechazable prácticamente con relativa sencillez, ¿no? Muchas gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Recuerdo que usted es profesor universitario en la Católica y conocido por su total independencia, puesto que usted no es un abogado litigante y no tiene que ver con ninguno de los casos que están asociados con el tema del cual estamos hablando.